Aquí Bonojer y Matiosi Chive, Che y Camalbe, Che El Salvador, Utzipetic Babe, Conojer y Awinaki, y que Riajau, Niari Rukij Chiverish. Muy bienvenidos y bienvenidas a la delegación de El Salvador y a su jefe de delegación, y que el Creador les dé luz para que podamos dar también ese mensaje que queremos dar y tengamos ese diálogo interactivo entre nuestro comité. Muchas gracias, señor presidente. Deseo darle la bienvenida a la distinguida delegación del hermano país de El Salvador, el pulgarcito de Centroamérica, el país más pequeño de la región, pero un pueblo trabajador, emprendedor y valiente, y con un corazón grande y solidario. Quiero agradecer al Estado parte por su constancia en el diálogo con nuestro comité. Si bien es cierto el informe llegó tarde, no tan tarde, 6 meses, no está tan atrasado la entrega del mismo. Sin embargo, los invito a que el próximo informe traten de enviarlo a tiempo. Empezaré con la definición de la discriminación racial que el Estado parte nos informa y que, según el Estado parte, está de acuerdo a lo establecido en nuestra convención. Y lo leeré literalmente. Dice: todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrá establecerse restricción que se base en diferencia de nacionalidad, raza, sexo o religión. Me llamó la atención cuando el Estado parte nos dice de que está de acuerdo a nuestra convención, lo cual no es el 100% cierto. Pero además me llamó la atención el desarrollo que tienen, ya el jefe de delegación nos hablaba de las ordenanzas municipales, la definición que tiene la ordenanza municipal de Pachimalco, donde dice: la discriminación racial, entendida esta como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Les digo, me llamó la atención porque la ordenanza municipal sí toma exactamente y literalmente la definición de discriminación racial de nuestra convención. Y acá, me llamó la atención y quisiera preguntarle a la distinguida delegación de El Salvador, que no creen ustedes de que debería de ser el contrario, que esta definición debería de estar en la Constitución y no en una ordenanza municipal. También nos congratulamos, así como lo hicimos en agosto de 2014, al conocer la adopción, y usted mismo lo ha mencionado, señor jefe de delegación, el día de hoy, la Ley de Pueblos Indígenas, cuando se reconoce por primera vez la existencia de los pueblos indígenas de El Salvador. Ahora nos preguntamos sobre cuáles han sido los pasos concretos para la implementación de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la política pública para los pueblos indígenas aprobada en 2017 en el Ministerio de Cultura. ¿Podría la distinguida delegación compartir con este comité la razón de que las leyes emanan del Ministerio de Cultura en lugar del Congreso? Nos llama la atención también de que sea el Ministerio de Cultura el encargado de los temas especialmente de pueblos indígenas y afrodescendientes, cuando es una situación mucho más grande que solamente la cuestión cultural. Es interesante ver cómo El Salvador avanza, no solo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la elaboración de las leyes y planes de acciones. En este sentido, a este comité le gustaría tener mayor información del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas. ¿En qué consiste? ¿Quién está encargado de su implementación?
¿O será también el Ministerio de Cultura el encargado? Me encantó hoy escuchar, y lo vi también en el informe, en el discurso introductorio del jefe de delegación, todas las instancias del Estado que participaron para la elaboración del informe, pero no escuché a la sociedad civil, mucho menos a los pueblos indígenas. Participó la sociedad civil y los pueblos indígenas en la elaboración de este informe que nos están presentando en este momento. El Estado tampoco nos indica qué grupos, quiénes son los grupos responsables para el desarrollo de los planes de acción que el Estado ha dicho que planea implementar. El Estado considera esto como suficientes consultas a los interesados. En este sentido, este experto hace suya lo indicado por el Comité de Derechos Humanos cuando expresó su preocupación por la persistencia de la discriminación racial que sufren las personas de las comunidades de afrodescendientes y los pueblos indígenas, así como la ausencia de un marco jurídico que combata la discriminación racial. ¿Cuáles son los planes del Estado parte para resolver esta carencia jurídica e institucional en la lucha contra la discriminación racial? Nos informa el Estado parte que no han reportado ningún caso de discriminación racial, por lo que pregunto, ¿hay campañas de concientización de parte del Estado, para que la población sepa cuáles son las instancias a donde pueden presentar sus casos si son víctimas de discriminación racial? ¿Tienen los agentes de policía, los jueces y los agentes del Ministerio Público conocimiento o formación sobre cómo tratar, perseguir y juzgar los casos de discriminación racial? Es importante mencionar que no porque no hayan denuncias de discriminación racial, no hay discriminación racial, pero tampoco porque hayan denuncias ha aumentado la discriminación racial. Esto significa una de dos cosas: o que la población no tiene confianza en sus autoridades para presentar casos de discriminación racial, o tiene suficiente confianza para presentarlas y de ahí que se registren los casos de discriminación racial. Es bien conocido a nivel mundial que ha crecido el prejuicio racial, la estigmatización y la propagación del discurso al odio racial. En este sentido, a este relator le gustaría saber si el Estado parte tiene programas, leyes para prevenir la propagación del prejuicio racial, el estereotipo, especialmente contra los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Me llamó mucho la atención que debido a las recomendaciones hechas por este comité en 1993 y nuevamente en el 2013, los crímenes de odio se introdujeron en el Código Penal de 2015. Sin embargo, hasta la fecha no hay registro de casos procesados. El Estado también ha agregado un castigo elevado a los delitos de homicidio considerados agravados por el odio racial. ¿Significa esto que el Estado comenzará a asignar recursos de enjuiciamiento a los delitos motivados por el odio a los grupos, a los pueblos indígenas y a otras minorías étnicas como las comunidades de afrodescendientes? El Salvador celebró su primer día de asesinatos en 2 años a principios de esta semana, lo que hace que el Estado tenga un total de solo 8 días libres de asesinatos desde 2000. El Salvador ha mantenido constantemente una de las tasas de homicidios más altas del mundo, pero no hay datos sobre cuántos de estos asesinatos tienen motivos raciales ni cuántas víctimas son indígenas o afrodescendientes. El Estado parte tampoco menciona el discurso de odio en línea y su informe no ha proporcionado ni publicado datos de fácil acceso sobre el asunto. El Estado aún no ha proporcionado datos estadísticos sobre los delitos de odio por género, etnia y raza, según lo solicitado previamente por el comité.
Según estudios recientes, el 61.1% de los indígenas viven por debajo del umbral de la pobreza. Simultáneamente, solo el 5% de los pueblos indígenas posee tierras. Si el Estado se compromete a resolver la desproporcionalidad de la pobreza que afecta a los pueblos indígenas, ¿por qué el Estado no ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para implementar las obligaciones establecidas en esta convención y hacer efectiva también la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas? Además, los niños afectados por la pobreza tienen la mayor probabilidad en el Estado de ser sometidos a trabajo infantil, lo que inhibe su educación y conduce a niveles más altos de analfabetismo. Los niños afectados por la pobreza también enfrentan posibilidades significativamente más altas de ser vendidos para la trata de personas, lo que afecta desproporcionadamente a los niños indígenas. El Estado no menciona ninguno de estos temas en su informe ni en el informe introductorio. El Estado hace varias referencias a planes que ampliarán las oportunidades económicas disponibles para las mujeres rurales, que son mayoritariamente indígenas, pero no nos ha proporcionado ninguna evidencia de tales planes. El Estado también declara consultar con las mujeres indígenas sobre estos planes de acción. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil nos informan que no se ha llevado a cabo ninguna consulta con las mujeres indígenas. ¿Con quiénes ha consultado el Estado sobre estos temas que afectan principalmente a las mujeres indígenas y qué planes se está implementando? Si aún no hay ninguno, ¿cuándo prevé el Estado las consultas apropiadas y la implementación de estos planes? Es necesario ver la situación de que hay necesidad de hacer un esfuerzo bastante grande en la implementación de la consulta previa, libre e informada hacia los pueblos indígenas y que sea realmente con los representantes de los pueblos indígenas y sus respectivos representantes, aunque sean grupos minoritarios, pero que sean pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes. Plantearse planes concretos con un cronograma de acción establecido para desmantelar y reemplazar el sistema de infraestructura social que perjudican y discriminan a los pueblos indígenas y afrodescendientes y atribuir y mantener a estos grupos minoritarios en un estado que salga de la pobreza y en analfabetismo. Si no escuché mal en la intervención de la distinguida delegación que el convenio 169 de la OIT ya está en discusión en el Congreso, significa que el Ejecutivo ya ratificó el convenio. Y si no, creo que hay algo raro ahí, entonces yo espero de que sea así, de que ya el Ejecutivo haya adoptado el 169 y por eso ya está en el Congreso discutiéndose. Como centroamericano, como maya, como amigo de El Salvador, quiero decirles estas palabras, y es que hay una línea muy delgada entre una muy buena ley y una ley paternalista y culturalista. Les pido encarecidamente que no sea El Salvador un estado más de América Latina que caiga en esa línea para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien. En nuestras recomendaciones finales serán equitativas. Se valorarán las acciones positivas del Estado, así como se señalarán las dificultades y temas que le preocupan al comité. Quedan temas pendientes todavía no aclarados, los cuales serán parte de nuestras recomendaciones. Estas recomendaciones serán discutidas en el seno del comité y se adoptarán de forma colegiada.